Queremos invitarles a poner atención por ahí a la conferencia, recordarles también que hay un tiempo al final de preguntas y respuestas. Si alguna pregunta surge a lo largo de esta conferencia, te invitamos a apuntarla y enviárnosla a través de Facebook o a través de YouTube. Ahí en los chats que están, el chat en vivo en YouTube, puedes poner esta pregunta, la que te surja. Y al final, mi hermano Efraín estará contestando por ahí aquellas preguntas que surjan el día de hoy, tratando de dar por ahí una contestación con base a la Biblia de lo que ustedes puedan preguntar, claro, referente al tema. De esta forma, por ahí quiero presentar a ese hermano Efraín Ocampo García. Él pues es licenciado en periodismo y de alguna forma también conferencista, ha escrito algunos libros también, y hay un ministerio que Dios le ha permitido comenzar y consolidar con un equipo de personas también que es Restaurando Ministerios. Se llama este ministerio que Dios le ha puesto en sus manos, y el día de hoy tenemos la bendición de tenerlo con nosotros compartiendo la conferencia de cómo tener una espiritualidad sana, ¿no? Es decir, lo que Dios puede hacer con una persona que vive una espiritualidad sana delante de él. Entonces, adelante, hermano. No, pues gracias, hermano pastor David, y a la iglesia allá en Durango, Gómez Palacio específicamente, ¿verdad? No, Durango Capital. Durango Capital. Entonces, estamos realmente pues, muy contentos acá. Realmente nosotros, como dicen por ahí, de eso pedimos nuestra limosna, de tener oportunidades para servir. Y pues gracias por esta oportunidad, realmente. Entonces, amén, hermano. Pues bueno, pues quiero platicarles precisamente de lo que hacemos aquí en restauraministerios.org, que es pues dar recursos a las iglesias para ayudarlas a perseverar en su fe. Y el ministerio, pues realmente mi esposa y yo no nos propusimos comenzar este ministerio, ¿verdad? Lo que pasó fue que, pues, debido a nuestras propias necesidades personales y también matrimoniales, que buscamos consejería y lamentablemente, pues, en nuestra propia iglesia no conseguimos, no obtuvimos la consejería, el consejo de Dios que estábamos buscando. Como pasa en muchísimas iglesias, pues se nos ofreció orar por nosotros, lo cual pues es muy bueno y agradecimos. Pero pues está el consejo de Dios ahí y realmente como iglesias necesitamos compartir unos con otros el consejo de Dios. Entonces, a partir de ahí, pues me fui metiendo mucho, cada vez más en la consejería cristiana por la propia necesidad, ¿verdad? Y finalmente, pues lo que pasó ahí fue que empezamos a desarrollar esto, pero más que querer hacer un ministerio, pues empezamos a compartir con nuestros amigos cristianos sobre las cosas que íbamos aprendiendo, cómo Dios estaba trabajando en nuestras vidas. Y bueno, pues finalmente ellos nos decían, yo necesito eso, yo necesito consejería, yo necesito ayuda porque estoy experimentando esto, estoy pasando por esto, etcétera, ¿no? En mi vida, en mi matrimonio, en mi familia, en mi iglesia. Y entonces comenzamos a ver un patrón ahí muy constante, desgraciadamente, que se repetía, que básicamente era que la gente no estaba obteniendo la ayuda que necesitaba, la ayuda para ellos mismos o la ayuda para sus matrimonios o la ayuda para sus familias. Y empezamos pues a proveer de consejería a estas personas, no sin que pues animarlos a que pusieran al tanto a sus pastores, ¿verdad? De que estaban en un proceso de restauración personal, matrimonial, familiar. Y bueno, pues los pastores nos fueron conociendo, nosotros comenzamos en 2012 y nos fueron conociendo y comenzaron a invitarnos pues a llevar estos procesos de restauración, pero a nivel iglesia. Entonces ahí fue cuando entendimos que lo que nosotros podíamos contribuir a la iglesia, muy particularmente, pues era dar recursos y herramientas, metodologías para ayudar a las iglesias a
identificar qué es lo que podría estar fallando, ¿no? Algo que en mis más de, bueno, por ahí de 25 años de cristiano que llevo, un poquito más, nunca he visto en ninguna de las iglesias a las que he pertenecido aquí en la Ciudad de México, seguramente habrá iglesias que lo hagan y qué bueno, pero nunca vi, ni hasta la fecha, nunca me he enterado de ninguna iglesia que tenga un proceso específico de examinación para identificar qué es lo que podría no estar funcionando bien, y para tomar decisiones con base en un proceso guiado, orientado, sistemático, bien pensado, ¿no? No en una sesión de negocios que luego son muy explosivas, ¿verdad? Sino en un proceso bien pensado, metodológico, en el que la iglesia reflexiona en lo que hace, cómo lo hace, por qué lo hace, para qué lo hace, y finalmente hace los ajustes necesarios pues para seguir cumpliendo su misión. Eso es lo que estamos haciendo y estoy tomando un tiempo para explicar lo que hacemos en restauraministerios.org, porque tiene que ver todo con lo que vamos a hacer hoy, con ustedes allá en casa o en donde se encuentren. No vayan todavía en la primera diapositiva, quiero quedarme todavía en la principal, en la del título que dice cómo desarrollar una espiritualidad sana. Y quiero hacerles una pregunta, obviamente no pueden responder, no podemos tener la retroalimentación inmediata, pero quiero hacerles una pregunta para que mediten un instante y ahora, y después de eso ya pasaremos a la primera diapositiva. Pero cuando piensan en religiosidad, ¿en qué personajes de la Biblia piensan? Dese unos segundos para pensar. Cuando piensa en religiosidad, ¿qué personajes de la Biblia vienen a su mente? Ok, muy bien. Ahora, piense en espiritualidad. ¿Qué personajes de la Biblia, además de Jesús, verdad? ¿Qué personajes de la Biblia vienen a su mente? Ok. Bueno, entonces dijimos en religiosidad y espiritualidad y pensar en personajes específicos, ¿no? ¿Qué personajes vienen a nuestra mente cuando pensamos en religiosidad y cuando pensamos en espiritualidad? Ahora sí, por favor, vamos con esta primera diapositiva. Y como pueden leer ustedes ahí, dice, la religiosidad tiene mala reputación, ¿no es cierto? Nadie quiere ser un religioso, nadie quiere identificarse con ese personaje que usted tuvo en su mente. Por algo lo pensó, lo relacionó con la religiosidad. Nadie quiere identificarse con esos personajes, ¿verdad? Y la religiosidad es un concepto que asociamos a figuras como los fariseos, los escribas o los saduceos, ¿verdad? Normalmente relacionamos la religiosidad con ellos. Y ahí en el título de esta diapositiva dice, religiosidad no es igual a espiritualidad. Bueno, ahí como que si no hemos pensado mucho en ello, tenemos la sensación de que son cosas diferentes, ¿no es cierto? Bueno, en cambio, vamos a relacionar a la espiritualidad con personajes como, por ejemplo, Juan el Bautista, ¿no es cierto? Alguien entregado a Dios, alguien cuyas prioridades, pues, primero, pues es Dios y después, pues, son las cosas de Dios. Y pensamos en alguien, ¿qué piensa? ¿Qué piensa? Alguien que es espiritual, ¿qué cosas hace? ¿Qué cosas no hace? Eso es muy interesante. ¿Cuáles piensas que son las diferencias entre los religiosos, los que practican la religiosidad y los que practican la espiritualidad? ¿Cuáles serán estas diferencias? Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Aquí estoy poniendo algunas diferencias, algunas nada más, entre la religiosidad y la espiritualidad.
Bueno, vamos a empezar con la religiosidad. Dice que la religiosidad está centrada en mí. La religiosidad está centrada en usted, en ti que estás ahorita escuchando esta plática, ¿no? Vamos a pensar que si en alguna época de nuestra vida o probablemente si en este momento podríamos encajar ahí, que de eso se trata esta plática, de examinarnos, de meditar en cómo pensamos, en nuestras motivaciones, en cómo ejercemos la espiritualidad, cómo intentamos hacerlo, pues llegar a una conclusión. De eso se trata esta charla. Así que por eso necesitamos ver las diferencias. Así que, bueno, es importante meditar en este tema, ¿no? Entonces, la religiosidad está centrada en uno mismo. Quiere decir que cuando decimos que vamos a buscar a Dios y creemos que nuestra motivación es buscar a Dios, en realidad lo que queremos es pensar en nosotros, nuestro bienestar, quizá nuestra felicidad, quizá nuestra prosperidad, quizá sentir que estamos haciendo las cosas bien, sentirnos reconocidos por nuestro desempeño espiritual, ¿no? Está centrada en mí. Por ejemplo, cuando oro, pues quizá esa oración está centrada únicamente en mis deseos y en mis necesidades. Podría ser únicamente, quiero enfatizar. Entonces quiere decir que esa búsqueda de Dios, entre comillas, realmente está centrada en mí, ¿no? También la religiosidad, una de las diferencias es que espero que Dios me dé. Es decir, mi relación con Dios, cuando practico la religiosidad, mi relación con Dios gira en torno a lo que yo espero que Dios me dé, ¿no? Aunque sean cosas muy buenas, no estoy diciendo, es que yo quiero que Dios me dé casas, que Dios me dé coches, que Dios me dé fortuna. Bueno, pueden ser cosas que podríamos decir que son espirituales. Señor, es que dame, ¿no? Centrado en mí. Quizá yo quiero servir, quizá yo quiero sabiduría, quizá yo quiero oportunidades para servir, como decía en un principio acerca de nosotros mismos. Pero, ¿qué hay? ¿Qué motivaciones hay? Esa es la gran pregunta, hermanos. ¿Qué motivaciones hay detrás de esas peticiones o de esas expectativas? Quiero servir, pero ¿por qué quiero servir? Porque quiero ser útil a otros, porque quiero bendecir a otros, porque quiero que Dios obre en otros, porque quiero que Dios alcance a otros, o porque quiero ser reconocido, o porque quiero sentirme útil, o porque quiero... ¿qué quiero? Esa es la gran pregunta. Ahora, está bien querer sentirse útiles. Está bien querernos sentir útiles. Está bien querer conocer más, profundizar más. Estoy terminando la maestría en consejería en el Seminario Teológico Bautista Mexicano. Está bien capacitarse. Aquí volvemos a las preguntas importantes. ¿Cuál es la motivación que hay detrás de esos deseos, de esas intenciones? Y es ahí donde tenemos que examinarnos, ¿no? Espero que Dios me dé amor, yo busco a Dios para que Dios me dé amor. Yo busco a Dios para que Dios me dé paz. Yo busco a Dios para que Dios me dé gozo, para que me dé plenitud, salud, prosperidad, para ser feliz. Son cosas buenas. Es bueno perseguir estas cosas. No me malinterpreten. Entonces está mal buscar a Dios para que Dios me dé amor, paz, gozo, plenitud. No, está bien. Es correcto acudir a Dios para estas cosas porque solo Él las puede dar. Sin embargo, nuestra motivación de buscar a Dios no puede ser el obtener de Dios estas cosas exclusivamente, ¿sí? Esa es la gran diferencia. Mi relación con Dios no gira en torno a
lo que obtengo de Dios. Esa no es mi principal motivación. Estas cosas son y debe ser la consecuencia de nuestra búsqueda de Dios. Tiene que ser el resultado. ¿Por qué busco a Dios? Pues porque Él es Dios. ¿Por qué amo a Dios? Porque Él es Dios. Ah, pero también me da paz. Qué bueno, pero es el resultado de mi búsqueda comprometida de Dios. Lo que Dios produce en mi vida, en la medida en la que yo me relaciono con Él, van a ser estas cosas. Pero yo no puedo poner esas cosas en medio entre Dios y yo y Dios, dame todas estas cosas, ¿no? Estas son mis demandas, Dios. Entonces hay que tener cuidado con las motivaciones, porque podemos desear cosas muy buenas, como servir a Dios, por ejemplo, pero que se convierte en mi motivación para buscar a Dios. Dios tiene que ser nuestra principal motivación, nuestro principal deseo, nuestro principal anhelo. Él mismo. Entonces, la religiosidad yo mismo defino qué hacer para ser buen cristiano. Esa es otra marca de la religiosidad, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que normalmente en las iglesias cristianas le decimos a los nuevos creyentes? Excepto en la primera iglesia bautista de Durango, por supuesto. Pero en las demás, muchas veces, en las demás iglesias, lo que se les pide a los nuevos creyentes muy comúnmente es, ok, ¿quieres ser cristiano? Perfecto. Tienes que bautizarte, tienes que venir a los cursos, tienes que venir todos los domingos, tienes que unirte a un grupo de estudio bíblico, tienes que... Todas esas cosas, hermanos, la pregunta es, ¿eso me hace espiritual? ¿Hacer todas estas cosas me hace espiritual? Y es a lo que me refiero con que definimos nosotros mismos qué hacer para ser buenos cristianos. Entonces, si yo hago todas estas cosas, soy espiritual. Y eso es lo que les decía en cuanto a lo que le esperamos de un nuevo creyente, ¿no? Si hace todas estas cosas, es espiritual, es un buen cristiano, es un buen creyente, podemos confiar en él, pero en las iglesias estamos midiendo, entre comillas, la espiritualidad de la manera incorrecta, porque no podemos decir que yo soy espiritual por hacer todas estas cosas. ¿Cuál es mi carácter como varón? ¿Cómo es mi carácter como individuo, como persona, como cristiano? ¿Cómo estoy tomando mis decisiones? ¿Cómo dependo de Dios? ¿Cómo imito a Cristo en el día a día, en lo personal, en lo secreto, en mi matrimonio, como hijo, como padre, como hermano, como miembro de la iglesia, como profesionista probablemente también? Eso sí me hace espiritual o no, dependiendo de cuál sea el resultado, ¿no es cierto? Entonces, debemos tener cuidado con que los parámetros que muchas veces para nosotros son la espiritualidad, podrían ser realmente parámetros que no signifiquen mucho. ¿Son cosas buenas? Por supuesto que son cosas buenas, pero no es lo que caracteriza la espiritualidad del cristiano, del Hijo de Dios. Y bueno, hacemos esas cosas para que Dios muchas veces nos bendiga. Y esto es algo que pasa también muy comúnmente, ¿no? Voy a servir a Dios, voy a ir todos los domingos a la iglesia, voy a participar en las clases, me voy a bautizar, etcétera, para que Dios me bendiga. Entonces, nuestras motivaciones, ahí tendremos que revisarlas, ¿no? O, de plano, esperamos y pedimos milagros para creer. A ver, si tentamos a Dios, ¿verdad? Si tú eres Dios, pues a ver, que se sane mi mamá, ¿no? Entonces, diferencias entre religiosidad y espiritualidad. Y la espiritualidad, pues, está centrada en Cristo, está centrada en Dios, en que Dios es amor, Él es mi paz, Él es mi gozo, Él es mi plenitud.
Él es mi salud, Él es mi prosperidad, Él lo es. Entonces, si se dan cuenta, en la religiosidad yo espero que Dios me dé, pero en la espiritualidad reconozco que Él es lo que yo necesito, todo lo que yo necesito. Entonces, deseo a Dios y recibo lo que Él es, porque empiezo a tener comunión con Él. Y aquí también es muy importante que la comunión, y esto, pues, permítanme recordarlo, porque sé que ustedes lo saben, que la comunión con Dios, pues no es orar y no es leer la Biblia y no es asistir o reunirse con un grupo periódicamente. Volvemos a lo mismo, yo puedo hacer estas cosas y en mi vida tomar mis propias decisiones sin tomar en cuenta a Dios. ¿Qué sería realmente la comunión con Dios? Pues buscar a Dios, conocer quién es Dios y entonces que su carácter comience a incidir y a transformar este compañerismo con el Dios vivo, me empieza a transformar, me da de su naturaleza espiritual, me hace su hijo, pero me hace nacer de nuevo y entonces me da de su carácter aquí, en este cuerpo débil y en esta mente limitada. Él comienza a hacer algo nuevo en mí, el nuevo nacimiento, y me empieza a dar de lo que Él es. Eso es comunión con Dios. Entonces, Dios define quién soy en Cristo. Eso es espiritualidad. Y cuando damos consejerías y hablamos con la gente y dice, es que yo soy un mentiroso, es que yo soy un pervertido sexual, es que yo soy un corrupto, etcétera. Oye, tenemos que acudir a nuestra identidad en Cristo, ¿no? Para hacer las obras que el Padre preparó de antemano que hagamos, ¿no? Para eso Dios nos ha dado la fe y nos ha dado la salvación. Entonces, eso me hace bendecido y Dios me amó sin merecerlo. Reconocer eso nos transforma para también amarlo. Creemos en ese milagro. Entonces, estas son algunas de las diferencias entre religiosidad y espiritualidad. Entonces, en esta siguiente diapositiva lo que vemos es cuál es el objetivo. El objetivo, el evangelio como el objetivo. Entender que recibimos gracia para salvación por medio de la fe. ¿Y qué significa la fe? Creer para obedecer, ¿no? Yo no puedo decir, yo creo y sigo siendo la misma persona que antes de creer, ¿verdad? ¿Y qué pasa con el legalismo? Porque estos son los dos escenarios, las dos caras de la religiosidad. Entonces, ¿cuál es la espiritualidad sana? Pues, obviamente, la que tiene que ver con el conocimiento de Dios y la transformación que es resultado de ese conocimiento. ¿Qué pasa cuando hay legalismo? ¿Qué pasa cuando hay libertinaje? Cuando practicamos la religiosidad. Y inevitablemente, desgraciadamente, de manera inevitable, muchas veces estamos, cuando no damos en el blanco, estamos entre el legalismo y a veces el libertinaje. ¿En qué se caracteriza el legalismo? Bueno, en pensar que yo tengo que ganarme el favor de Dios. Voy a ir todos los domingos a la iglesia para que Dios me bendiga, ¿no? Voy a dejar de hacer todas las cosas malas que hacía para que Dios haga esto, haga lo otro. No tengo paz, entonces voy a orar mucho, pues para que Dios me dé paz. Entonces, creemos que es una negociación, ¿verdad? Voy a hacer esto para que pase esto otro. Bueno, y si yo le pregunto a cualquiera, oiga, hermano, ¿usted cree en que por obras somos salvos? Pues claro, me van a decir, no, hermano, ¿cómo cree? ¿Qué le pasa? La salvación es por fe. Y es verdad, porque es lo que dice la palabra. Pero muchas veces actuamos como si estuviéramos comprando nuestra propia salvación. Y queremos, sobre todo cuando hacemos cosas que están mal, y
no le decimos a nadie y queremos salir del embrollo nosotros. Ya voy a ir al grupo de estudio bíblico todas las semanas, ¿no? Digo, no estoy diciendo obviamente que los que van al estudio bíblico están haciendo eso, tienen esa actitud, pero muchas veces queremos agradar a Dios, entre comillas, para sentirnos mejor por la culpa que traemos de haber hecho cosas que sabemos que desagradan a Dios. Y en vez de arrepentirnos, en vez de abandonar esa práctica, estamos combinando esa práctica pecaminosa con servicio, con oración y con cosas que parecen espirituales, pero lo que estamos tratando de hacer es decirle, mira Dios, sí te amo, mira Dios, sí hice esto mal, pero ahora van 2 obras buenas. Hice un pecado, pero ahora van 2 obras buenas, ¿no? Como que unas por otras. Y así no funciona la espiritualidad. Así funciona el legalismo, pero así no funciona la espiritualidad. En cambio, en el libertinaje decimos, pues yo creo en Jesús, yo creo en la palabra de Dios y voy a la iglesia y todo, ya soy salvo, pero pues no tengo que obedecer, porque la salvación pues es por fe, ¿verdad? Entonces, pues no me humillo, no reconozco mi necesidad de Dios y entonces no me someto al señorío de Jesucristo. Sigo viviendo como vivía antes. Bueno, en la Biblia nosotros podemos ver personajes específicos que gravitan en la religiosidad, ya sea el legalismo, ya sea el libertinaje, incluso en los mismos fariseos vemos un poco de legalismo y también un poco de libertinaje. Legalismo, porque dicen, voy a diezmar la menta, el comino, voy a diezmar estas especias para estar bien con Dios, legalismo. Pero también, como yo ya soy fariseo, pues yo ya la armé, Dios se agrada de mi vida, y entonces puedo vivir como yo quiera, ¿no? En cuanto a lo interno, los pensamientos, las malas obras, ¿verdad? Entonces, un poco de los dos. Y el pueblo de Israel, pues estaba en el libertinaje, ¿verdad? Y por eso Dios tomó la decisión que tomó. Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Y la pregunta es, ¿eres espiritual? ¿Una persona espiritual o una persona que practica la religiosidad, ¿no? Y la siguiente, pues ahí le toca a los varones también, porque la foto pasada era como de una silueta de una mujer, aquí es una silueta de un hombre. Hombres, examinémonos también, somos espirituales o somos religiosos, porque de eso se trata la vida cristiana, de examinarnos constantemente. Y fíjense lo que dice en la siguiente diapositiva. Lo que no es la espiritualidad no es moralidad. Ay, hermano, entonces, ¿qué está diciendo? ¿Que podemos hacer inmoralidades? No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que la espiritualidad no es solamente moralidad. Ay, no voy a mentir nunca. No voy a andar haciendo, no voy a tener comportamientos sexualmente pecaminosos. Entonces, voy a ser una persona muy moral. Ok. Y la sola moralidad no implica espiritualidad. Hay gente que es atea o quizá agnóstica, no busca a Dios, al Dios vivo, al Dios verdadero, no cree en el sacrificio de Jesús, pero lleva una vida muy moral. De hecho, la conversación filosófica de este tiempo, de la posmodernidad, gira en torno a cómo ser una persona moral sin Dios. Esa es la conversación filosófica actual, porque la gente dice, no, Dios ya está superado, ya la modernidad lo que significó fue demostrar que no necesitábamos a Dios, ¿no? La modernidad lo que significa es que la ciencia responde las preguntas con las que antes necesitábamos a Dios para responderlas, ¿no? Entonces, ya no necesitamos a Dios para responder a las preguntas de cómo funcionan las leyes de la naturaleza, la explicación de las cosas, que obviamente la ciencia no puede explicarlo todo, pero la moralidad, ¿cómo funciona la moralidad? Necesitamos a un Dios para
ser moralmente buenos o no? Entonces, hay un grupo de personas que dicen que no y pretenden ser buenas. ¿Se puede ser bueno sin Dios? Bueno, aquí ya es otra conversación, pero mucha gente, y esto es clásico, ¿eh? Hay muchos no cristianos que dicen, no, ¿yo para qué quiero ser cristiano? He conocido gente más buena fuera de la iglesia que dentro de la iglesia. Quiere decir que hay gente buena que no cree en Dios. Bueno, obviamente sabemos que no hay justo ni aún uno, pero digamos en términos seculares, por así decirlo. La espiritualidad no es la búsqueda de la verdad, ¿no? Sí, yo voy a buscar la verdad, que la búsqueda de la verdad nos lleva a Dios, por supuesto, pero yo puedo intentar buscar la verdad y sin querer creer en Dios. Tampoco es cultivar disciplinas para conectar con lo trascendente, tampoco es espiritualidad. Y desde hace algunos años ya en México, religiones ateas como el budismo han crecido extraordinariamente. ¿Por qué? Porque se cree que se pueden cultivar disciplinas espirituales para conectar con lo trascendente sin creer en el Dios de la Biblia. La espiritualidad tampoco es orar, tampoco es de la Biblia, ni reunirse con la iglesia, ni tampoco servir en un ministerio, como ya lo dijimos, porque podemos hacer estas cosas y como le dijo cuando citó Jesús a Isaías y se lo dijo a los fariseos, que buscan a Dios nomás de labios, ¿verdad? Pero su corazón está, ¿qué? Lejos de él. Bueno, ser oficialmente miembro de una iglesia local tampoco es espiritualidad, porque podemos ser miembros de una iglesia local y no ser espirituales, ¿verdad? Tampoco es un cambio de hábitos. Ay, pues yo antes veía el fútbol los domingos, pero ahora voy a la iglesia, ¿no? Antes yo tomaba con mis amigos y ahora leo la Biblia con mis amigos. No es un cambio de hábitos de espiritualidad. Tampoco la espiritualidad es creer en un sistema doctrinal, que puede ser muy bueno y como decimos generalmente los bautistas, bíblico, ¿verdad? Que ahora cualquiera dice que es bíblica su doctrina, aunque sean los apóstoles de no sé qué y los que de la teología de la prosperidad, ellos también dicen que es bíblica su doctrina, ¿verdad? Entonces, pues, ¿cuál es la bíblica? ¿Cuál es la buena? Bueno, creer en un sistema doctrinal, así nada más creerlo, no es espiritualidad. Vamos con la que sigue. ¿Qué sí es la espiritualidad? Bueno, la espiritualidad es personal, pero no es individualista. ¿Cuál es la diferencia? Lo individualista es, no me importan los demás, yo me ocupo en mí. La espiritualidad personal, pues es la que se cultiva, la que yo tomo responsabilidad de cultivar la espiritualidad, de buscar a Dios para conocerle y que eso afecte mi vida. Porque de nada sirve, Dios es santo, Dios es justo, Dios es bueno, Dios es Dios da gracia y misericordia y bla, bla, bla. Podemos teorizar mucho acerca de quién es Dios, pero si lo que sé de Dios no afecta mi vida, pues entonces es una espiritualidad, bueno, más bien sería religiosidad, ¿no? La espiritualidad personal es en la que tomo responsabilidad personal. Soy un pecador, tengo debilidades, enfrento tentaciones. Bueno, ¿cuáles son esas tentaciones? Porque entonces ahí debo de tener mayor cuidado. ¿En qué soy más débil? ¿En qué no tanto? ¿En qué debo de ejercitar con mayor compromiso? ¿Cómo debo examinar mi vida cada día? Espiritualidad personal. Y muchas veces en nuestras iglesias tenemos una espiritualidad individualista, que disfrazamos, este egoísmo lo disfrazamos de, no, pues cada quien su relación con Dios, hay que respetar, pero eso va en contra de la misma esencia de la iglesia, en la que cuidamos unos de los otros, nos animamos unos a otros, nos corregimos unos a otros, nos aconsejamos unos a otros, nos consolamos unos a otros, nos servimos unos a otros. Una supuesta espiritualidad individualista, pues no considera a los otros,
nada más se ocupa de uno mismo y ya. Pero eso sí, lo justificamos muy bien espiritualmente, entre comillas. Entonces, ese es personal, es madura. La espiritualidad es madura. Ahora, es un proceso, por supuesto que la madurez espiritual es un proceso en el que vamos avanzando, vamos creciendo, pero no es autoritaria. Es decir, pues mira, yo soy maduro espiritualmente y entonces te voy a decir cómo tienes que vivir y te voy a decir qué tienes que hacer. Tienes que hacer todo lo que yo te diga. Eso es algo autoritario. La espiritualidad madura se ocupa en hacer crecer al creyente para que tome sus propias decisiones, porque tiene comunión con Dios. Lo animamos, lo enseñamos a cultivar una comunión con Dios para que tome sus propias decisiones y tome responsabilidad por su vida, por su matrimonio, por su familia, etcétera. Es comunitaria, pero no es organizacional. La vivimos juntos, la cultivamos juntos en el discipulado, ¿no? Que no son las clases, obviamente, sino es la relación que tenemos unos con otros. Y lo organizacional, ¿qué es? Bueno, pues es cuando nos limitamos a los cargos, a los esquemas, y tenemos que ser organizados y tenemos que ser ordenados, por supuesto, pero cuando dejamos de actuar como una comunidad para solo ser una organización, pues no somos espirituales. Y la espiritualidad es humana y es divina, no es institucional, ¿no? Es que, a ver, pues tengo necesidad, me siento muy mal. Bueno, pues tienes que ir y sacar tu cita para recibir una consejería, y vamos a ver cuándo tienes cita, ¿no? A ver, la iglesia está integrada por personas que obviamente algunos son más maduros, algunos no, pero todos apela a la espiritualidad, a nuestra humanidad, a que nos duela ver sufrir a alguien, a que nos duela que alguien tenga necesidad. Quizá no estamos haciendo nada. Entonces es humana y es divina, como Jesús, ¿sí? Que él, pues como humano, sentía y llegó a sentir ansiedad, y llegó a sentir tristeza, y llegó a sentir lo que cualquiera, lo que usted o yo podemos sentir, pero en su divinidad, pues él también aterrizaba y conectaba a esta humanidad con el Dios vivo, como nosotros mismos debemos hacerlo y saber que somos débiles, pero que en Dios somos fuertes. Y entonces eso se opone a la institucionalidad, porque la iglesia es un organismo vivo, ¿sí? Y la espiritualidad es obediente, no es necia, es decir, que confía en su propia inteligencia. La espiritualidad es pensante, no es ignorante, es cristocéntrica, no es antropocéntrica, centrada en el ser humano. La espiritualidad es misional, no es ritual, no es tradicional, no es templocéntrica, es misional. Donde se encuentra usted, ahí está la iglesia. Donde me encuentro yo, ahí está la iglesia. Entonces, si seguimos con la que sigue y me voy a un poquito más rápido porque el tiempo corre. Fíjense, todo es un problema de adoración. Si queremos tener una espiritualidad sana, todo es un problema de adoración. Pero, ok, adoramos, pero ¿a quién adoramos? Bueno, la religiosidad, la adoración a uno mismo, aún en el contexto de la iglesia. Ay, miren qué buen maestro soy. Yo les voy a enseñar, yo les voy a decir cómo tienen que ser las cosas, ¿no? Entonces, me adoro a mí mismo, ¿no? El adorador es adorado. Adoramos nuestra espiritualidad, que pues ahí sería entre comillas, ¿verdad? Miren qué buen cristiano soy, ¿no? Adoramos nuestro conocimiento bíblico, adoramos nuestra capacidad de predicar o de enseñar, adoramos nuestra disposición de servir o la satisfacción que nos produce, adoramos quizá lo material o el dinero, todas estas cosas. A veces los cristianos pensamos que solo podemos adorar imágenes, muñecos, ¿verdad? O quizá lo material o el dinero, pero la adoración muchas veces es mucho más sutil, ¿no es cierto? Y en cambio la espiritualidad, pues es adorar a Dios, es adorar a Jesús, la que sigue. Y entonces la religiosidad, pues
en la religiosidad, Dios es el medio para adorar a mi objetivo de adoración, ¿no? A ver, voy a hacer como que quiero servir, voy a hacer como que quiero ser espiritual, pero realmente Dios, tú tienes que estar al servicio de mis objetivos, ¿no? Cuidado, cuidado con eso. En cambio, en la espiritualidad, Dios es el fin, Dios es el propósito de nuestra adoración. Al reconciliarnos con Dios, recibimos a Dios y recibimos lo que Él es. Y por lo tanto, recibimos. Ok, la que sigue. Entonces, hermanos, la adoración es comunión con Dios. ¿Para qué? Para vivir para Él y con Él. Ahí es nuestro parámetro más claro, ¿sí? Miren la siguiente diapositiva, hermanos. Ay, ay, ay. Aquí es la gran diferencia entre el individualismo y una espiritualidad personal. Adoramos a Dios al tratar a otros como queremos ser tratados. Adoramos a Dios al sobrellevar las cargas los unos de los otros. Fíjense cómo tiene que ver más la adoración a Dios con estas cosas que con lo que muchas veces creemos que es, ¿sí? Porque al sobrellevar las cargas los unos de los otros, ponemos en práctica el fruto del Espíritu, lo que Dios está haciendo en nosotros. Al animarnos y edificarnos, ponemos en práctica la palabra que ha usado el Espíritu Santo para transformar nuestra mente. Para renovar nuestra mente y para ser transformados, como dice Romanos 12, 1 y 2. Y también cuando procuramos la paz, cuando nos toleramos, pero nos damos soporte, nos perdonamos, cuando nos respetamos, cuando nos honramos, cuando tememos a Dios, pero cuando también oramos unos por otros y nos confesamos nuestros pecados y nos enseñamos, pero también nos exhortamos y nos amonestamos, pero también cuando nos hospedamos y usamos nuestros dones para servir a Jesús. ¡Qué maravilla! Es decir, cuando funcionamos como iglesia, ¿no? Y Jesús que hablaba de que el reino de los cielos se había acercado, la iglesia podemos testificar de manera viva como este reino de los cielos, donde se hace la voluntad de Dios, también ha bajado a este mundo. ¿Y dónde se hace la voluntad de Dios? Pues entre los que somos la iglesia. Y eso honra a Dios. Y adoramos a Dios cuando llevamos a cabo su misión, ¿no? Que es hacernos presentes en el mundo como embajadores de Dios. En esto muchas veces no pensamos, hermanos, en lo que implica ser embajador de Dios. Y cuando somos estamos en la familia, pero también entre nuestros vecinos, entre los compañeros de trabajo, los compañeros de la escuela, las personas, cuando estamos en el mundo, por así decirlo, y somos embajadores de Dios, ¿no? Porque normalmente usamos esta imagen de los embajadores de Dios, pues para una cuestión de evangelismo, ¿no? Somos embajadores de Dios porque vamos y predicamos el evangelio. Pero somos embajadores de Dios permanentemente. Entonces la gente puede reconocer a Jesús cuando conoce a un cristiano, ¿sí? Eso es extraordinario. Imagínense lo que Dios podría hacer a través de su iglesia local cuando adoramos a Dios de esta manera, cuando llevamos a Cristo a todas las áreas de nuestras vidas, en todas las áreas del quehacer humano, porque constantemente hay jóvenes que me preguntan, oye, ¿cómo ves? Pues quiero servir a Dios, voy a dejar mi carrera, no, espérate, porque tú ahí, en la carrera que estás desempeñando, pues ahí llevas a Cristo a esa área de tu vida y a ese lugar, ahí donde están esas personas. Es importante, es necesario. Y claro que habrá quienes quizá tengan un llamado específico, ¿no? Pero también adoramos a Dios cuando somos contraculturales. Y ahí
pues si pueden también compartir la presentación entre las personas que se conectaron para que puedan revisar estos textos bíblicos con calma, con detenimiento, pues sería excelente. ¿Cómo somos contraculturales? Pues al no conformarnos a este siglo, ¿verdad? Y adoramos a Dios al traer el reino de los cielos al mundo. Fíjense cómo normalmente cuando queremos que alguien conozca de Jesús, ¿qué es lo que hacemos? Pues te invito a mi iglesia, ¿no? Ven el domingo. Y eso es precisamente no llevar el reino de los cielos al mundo, sino pretender que el mundo tiene que entrar a lo que sería el reino de los cielos. Y tenemos que desplegarnos ahí, donde está la gente. Claro que hay que invitar a la gente a la iglesia, ¿verdad? Claro que sería bonito, pero no es lo principal es ahí donde estamos, ser embajadores de Jesús. Y esas personas nos van a pedir la dirección de nuestra iglesia porque van a decir, oye, mira nada más, yo quiero esto que tú tienes, ¿no? Entonces, la que sigue ahí, lo voy a pasar muy rápidamente. Esta es la matriz que usamos en consejería y tiene que ver con la adoración, pero tiene que ver con la comunidad y tiene que ver con la misión, porque la adoración no es hacer las cosas que consideramos espirituales, como, repito, como orar, como exclusivamente orar o exclusivamente leer la Biblia, ¿verdad? O estudiarla, sino que la adoración tiene que ver con todas las áreas de nuestra vida, con cómo adoramos a Dios en todo lo que hacemos, ¿verdad? A veces cuando el legalismo es el que define nuestra forma de espiritualidad, que pues sería una contradicción, ¿verdad? Pero para tratar de comunicar la idea, cuando es el legalismo, pues creemos que la adoración es lo que no hacemos, ¿verdad? Ay, no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro. Muy bien, entonces tiene que reflejarse en nuestra adoración personal, nuestra comunión con Dios, nuestro discipulado, nuestro seguir a Jesús, nuestro crecimiento en Jesús, tiene que reflejarse en nuestras relaciones y tiene que reflejarse en la misión. ¿Cómo llevamos a cabo la misión? Y repito, no tenemos que ser pastores, no tenemos que ser misioneros todos, ¿verdad? Para servir a Dios, sino ahí en donde Dios nos ha puesto como comerciantes, como profesionistas, en el oficio en el que desempeñamos, cuando vamos caminando en la calle, cuando estamos transportándonos en el transporte público. La que sigue. Y ya estamos terminando, hermanos. Fíjense cómo el sustento espiritual, ¿cómo podemos comprobar nuestra espiritualidad? Y ahí dice comportamental, emocional, somática, que es lo físico, cómo nos sentimos físicamente, lo relacional, lo cognoscitivo, lo volitivo, lo que tiene que ver con la voluntad. La espiritualidad penetra en todas esas áreas. La que sigue, por favor. Fíjense cómo en lo cognoscitivo, la espiritualidad penetra en nuestra mente, en nuestras creencias, en nuestros pensamientos, en nuestras ideologías, en nuestras motivaciones, reacciones, nuestros miedos. No, es que me da miedo quedarme sin trabajo. Bueno, claro, está bien, nadie está pidiendo quedarse sin trabajo, pero cuando el miedo nos gobierna nuestros pensamientos, ahí nos está prendiendo el foquito rojo, ¿verdad? Si la ideología que tenías antes de ser cristiano gobierna tus pensamientos como cristiano, en fin, hay muchos indicadores de cómo en lo mental podemos comprobar si nos está gobernando Dios a través de su consejo, de su voluntad, o qué nos está gobernando en nuestra mente. Y fíjense cómo aquí muy rápidamente, pues es muy típico ver en redes sociales que de repente un cristiano está compartiendo cosas que suenan muy bonitas, pero que contradicen totalmente su fe cristiana. Pero como suenan bonitas, están bonitas, pues lo compartimos. Entonces aquí pues hay contradicción en cuanto a lo que pensamos, lo que sabemos, lo que sigue. La comportamental, en nuestra área comportamental, nuestro comportamiento. No podemos decir que somos espirituales si no tenemos ese comportamiento espiritual, ¿no? Y ahí podemos hablar de hábitos, ojo con los hábitos,
las rutinas de trabajo, estamos estresados todo el tiempo porque nos está gobernando la ansiedad y el estrés. A ver, hermano, claro que a veces nos estresamos, el punto es no ser gobernados por estas cosas, ¿sí? Y el entretenimiento, a veces es que la alabanza estuvo bien aburrida, a ver, pero es que no se trata de aburrirnos o la predicación estuvo bien aburrida, porque estamos habituados, el entretenimiento nos está gobernando, ¿verdad? El comportamiento, somos adictos al entretenimiento, en fin, ahí está una gran cantidad de las costumbres, la dieta, hermanos, nuestro comportamiento sexual, ¿no? Cuando un esposo se niega a la esposa se niega al esposo, hay ahí comportamientos que hay que ver qué está pasando. Incluso el uso de sustancias, ¿no? Que podrían parecer inocuas, ¿verdad? En fin, también cómo ejercemos nuestra propia masculinidad, nuestra feminidad o la sexualidad, ¿verdad? En general, ¿cómo la estamos ejerciendo? Y a veces, pues, somos varones egoístas que no nos ocupamos de la esposa y pues, ¿qué está pasando ahí? ¿Dónde está la espiritualidad? ¿Dónde está gobernando Jesús a este varón? Bueno, también tenemos lo volitivo, ya se me acaba el tiempo, me quedan solamente 5 minutos. En lo volitivo, la voluntad. A veces es normal no tener ganas de orar. A veces, claro, es normal, no tengo ganas de leer la Biblia, ¿no? Y vamos dejando eso a un lado, ¿verdad? Pero nuestra débil voluntad no debe gobernar nuestras decisiones, ¿no? Sino que esto tiene que ver con la formación del concepto de Dios que tenemos, ¿no? Y nuestro concepto de nosotros mismos, con base, pues obviamente en la revelación del Señor, ¿no? Cómo ejercitamos las disciplinas espirituales. Ahora sí, hablando de la oración, hablando de la meditación en las escrituras, hablando del servicio a otros, disciplinas espirituales. Claro, ¿por qué son disciplinas? Porque a veces no queremos hacerlo, pero tenemos que llevar nuestra voluntad más allá para llevarlas a cabo y perseverar, ¿sí? Para que sea el Espíritu el que nos gobierne y no cualquier otra cosa, ¿verdad? Vamos a la que sigue, lo emocional. La espiritualidad tiene que penetrar en lo emocional, porque claro que como seres humanos a veces también en las iglesias parece que está prohibido estar triste, parece que está prohibido de repente sentir desesperanza, desánimo, ¿no? Es que, ¿dónde está tu fe? Ay, no tienes fe, qué barbaridad, hermano. Pero una cosa es lo emocional, que nos sentimos a veces tristes, a veces con ansiedad, a veces con enojo, a veces con tristeza. Claro, somos seres humanos y Jesús nos muestra muy claramente que ser humano, pues no es pecado, ¿verdad? Sino que ahí lo que tenemos, lo espiritual, cuando gobierna el espíritu en nosotros podemos dominar nuestras emociones para que nuestras emociones no nos dominen a nosotros. Esa es la gran diferencia, ¿verdad? La que sigue, lo somático, lo físico, también la espiritualidad ahí lo podemos ver, porque cuando el estrés nos gobierna, vamos a estar con dolores, con malestares, con desánimo, y a veces confundimos, ay, no, es que el diablo, le echamos la culpa al diablo, ¿verdad? Y a veces, pues es el estrés el que te tiene sin ánimo de orar, sin ánimo de leer la Biblia, estás cansado, estás agotado. Bueno, la espiritualidad resuelve estos problemas para que, pues, precisamente seamos fortalecidos, incluso físicamente. Esto no estoy diciendo que no vamos a tener enfermedades, ¿verdad? Claro que es posible que nos enfermemos porque estamos en este mundo corrompido donde hay enfermedades y podría tocarnos a cualquiera de nosotros, pero cuando las emociones nos gobiernan, cuando nuestro comportamiento no podemos dominarlo y estamos haciendo cosas que no, entonces podemos resentir físicamente esas consecuencias, por supuesto, ¿no? Y entonces, pues si lo espiritual, si el espíritu no es lo que está gobernándonos,
Entonces, y no somos espirituales, entonces vamos a tener estas batallas físicas también y vamos a confundirlo, ¿verdad? A veces con cuestiones, con otras cuestiones. Entonces, finalmente, lo relacional, muy importante, como les decía hace un instante, nuestras relaciones van a ser un termómetro muy claro de nuestra espiritualidad, ¿no? Entonces, es como este dicho, ¿no? Que si todo mundo tiene problemas contigo, pues no es que todo mundo esté mal, ¿verdad? Probablemente el que tiene problemas eres tú, ¿sí? Entonces, tenemos que examinarnos y decir, a ver, ¿qué está pasando? ¿Cómo son mis relaciones? ¿Son plenas? ¿Son profundas? ¿Son significativas? ¿Estoy dispuesto a hacer sacrificios por mi esposa, por mis hijos, por mis padres? ¿O soy egoísta? ¿No? Bueno, son preguntas que tenemos que hacernos. Entonces, pues realmente hasta aquí llego yo. Si me ayudan con la siguiente diapositiva, en nuestros materiales lo que estamos tratando de hacer es proveer a la iglesia, proveer a los cristianos de materiales, de recursos que nos ayuden a examinarnos a nosotros mismos para diseñar estrategias que nos permitan adorar a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Y de esa manera tener una conciencia limpia, de esa manera ejercer una espiritualidad. Pero aquí yo quiero cerrar con lo siguiente. Como pueden ustedes sospechar, pues no existe espiritualidad sana y una espiritualidad enferma. De hecho, por ahí circula un libro popular, por cierto, que tiene que ver con que existe una espiritualidad enferma y una espiritualidad sana. Pues no existe la espiritualidad enferma y no existe la espiritualidad sana. O hay espiritualidad o no la hay. O estamos en el proceso, estamos en el camino. Claro, por supuesto que como cristianos estamos en el camino. Así que, hermanos, pues les invito a darse una vuelta a restauraministerios.org y diagonal libros y pues probablemente alguno de estos recursos pueda hacerles de bendición. Nosotros somos un ministerio sin fines de lucro, pero a través de los libros y de las ofrendas es como podemos seguir sirviendo a la iglesia del Señor. El libro de las iglesias del COVID que escribí el año pasado es gratuito. Pueden solicitarlo a través de la página web. Así que, pues hermanos, espero realmente, a pesar de todas las fallas y de todos los inconvenientes que hubo, pues que haya bendición y que lo que hemos compartido, pues pueda ser de utilidad para todos ustedes. Dios les bendiga. Gracias, hermano Efraín. No se nos vaya, todavía tenemos algunas preguntas por ahí que han llegado a través de redes sociales para compartir con usted. Y agradecemos antes que nada a Dios por la bendición que nos da de tenerle con nosotros. Como bien dijo, a pesar de las dificultades por ahí técnicas que experimentamos, gracias a Dios que pudo terminar la conferencia y que esta creo que ha sido de bendición y seguirá siendo de bendición para aquellos que todavía faltan de escucharla. Hay una pregunta por ahí que entra, viene primero con un comentario y después al final viene la pregunta. La voy a hacer así tal como entró. Dice, nos bautizamos porque es una ordenanza. Asistimos a la iglesia porque estamos llamados a eso, porque buscamos agradar a Dios, aunque a algunos les cuesta, y esto es parte de una espiritualidad sana, ya que considero que la espiritualidad sana debe de ser íntegra. Viene la pregunta, ¿se puede ser sano espiritual o tener una espiritualidad y no asistir a los cultos o reunirse con la iglesia? ¿Se puede tener una espiritualidad y dejar mucho que desear en el rol que desempeño en mi familia o iglesia? Es por ahí la pregunta. Sí. Gracias. Claro, gracias por la pregunta. Gracias por la pregunta y bueno, realmente siempre espero esta pregunta porque realmente lo que dije es que todas estas cosas, pues claro que son parte son cosas necesarias, pero cuando decimos que
a través de esto ya automáticamente ya somos, medimos así la espiritualidad, porque la persona ya se bautizó, porque la persona va todos los domingos a la iglesia, porque la persona predica o imparte cursos o estudios bíblicos. Entonces, eso es igual a una persona espiritual. Pues estamos engañados. Claro que tenemos que hacer estas cosas, los animo, y no necesito animarlos yo, ¿verdad? Sino como bien dijo la persona que envió la pregunta, pues está en la Biblia, ¿verdad? Mal haría yo en decir, no vayan a la iglesia, no se bauticen, no es lo que estoy diciendo. Me alegra que lo pregunten porque me da la oportunidad de insistir en que no es lo que estoy diciendo, sino en cuidado con creer que eso es exclusivamente lo que Dios nos está pidiendo. Dios nos está pidiendo algo mucho más que tiene que ver con lo que somos nosotros. Por eso Dios nos transforma. Dios no nada más nos cambia nuestros hábitos, sino que somos transformados. Y claro, cambiarán también nuestros hábitos, ¿verdad? Pero la transformación, esa es la que hace Dios y la que testifica de la espiritualidad de la persona, ¿verdad? Entonces, sí, eso es lo que podría decir. Gracias, hermano Efraín. Tenemos por ahí, son dos preguntas, entraron de forma diferente, pero las voy a unir las dos porque creo que tienen que ver con lo mismo. Una de ellas dice, ¿hay formas de esconder la religiosidad? Y la otra es, ¿la religiosidad puede durar toda la vida? Son dos preguntas que creo que van ligadas, por eso las hago de forma en la misma pregunta o para contestar en el mismo tiempo. ¿Hay formas de esconder la religiosidad y la religiosidad puede durar toda la vida? Le doy. Claro. Gracias por esas preguntas, buenas preguntas. Por supuesto que puede durar toda la vida y habrá gente que muera convencida de que tenía una comunión con Dios y pues probablemente no. Ahora, ¿quién va a decidir eso? Pues nadie de nosotros, ¿verdad? Nosotros no podemos decir quién sí, quién no, quién sí es espiritual y quién no. Tenemos que animar a las personas a tener comunión con Dios, a adorar a Dios en todas las áreas de su vida, animar a las personas a ser espirituales en los términos de Dios, no en los de Efraín, no en los del pastor, no en los de quien sea, ¿verdad? Sino en los términos de Dios. ¿Puede durar toda la vida? Pues sí. Hay, en el Nuevo Testamento vemos que los apóstoles que escriben las cartas, las epístolas, pues están diciendo, ¿no? Que en las iglesias mismas, pues hay gente pues, que no son hijos de Dios. Y Jesús mismo dijo que habría trigo y cizaña plantada juntamente. Eso es normal, no tenemos que asustarnos de ello. En nuestras iglesias no todos son salvos. Ahora, no lo sabemos, no sabemos quiénes sí, quiénes no nos vamos a dedicar a investigar, ¿verdad? La policía espiritual, ahí a ver quién sí, quién no. Nuestra responsabilidad es disipularnos para que todos lleguen al conocimiento de Dios y pues sean salvos realmente, ¿no? Entonces, hay personas que morirán y habrán sido religiosas toda la vida. Y de la primera pregunta que se hizo, la especialidad del que practica la religiosidad es disfrazarla de espiritualidad. Ok, muchas gracias, hermano Efraín. Hermano Efraín, antes de despedirnos, por ahí queremos darle un espacio por si nos quiere compartir un poquito más acerca del ministerio, el cual Dios le ha permitido comenzar y tener estructurado a través de un grupo de personas en apoyo. Le dejamos algunos minutos, si usted gusta, para que pueda promocionar. Luego ya nos despedimos y por si, como le comenté, hay hermanos de otras congregaciones, hay pastores seguramente de iglesias en Durango o iglesias fuera de Durango, en la comarca lagunera, en Zacatecas, que pueden estar viendo y que a lo mejor se interesen con parte de este ministerio para apoyo, para ayuda, etcétera, etcétera. Entonces le damos el espacio para a estos minutos poder compartir un poquito acerca de este ministerio. Adelante, hermano Efraín. Gracias, hermanos. Pues nosotros básicamente, la parte de consejería que nosotros llevamos a cabo es para apoyar a las iglesias, ¿sí? No es para, digamos, evitar que las personas acudan a consejería con sus pastores, con sus líderes, con sus propias iglesias, sino para apoyar a las iglesias
como decía en un principio, muchas veces, sí, desgraciadamente hay iglesias que no atienden problemáticas específicas de matrimonios o de personas o de familias. Entonces la gente busca ayuda. Incluso muchos de los que atendemos son pastores y son familias pastorales porque tienen miedo de exponer sus problemáticas a la iglesia y de que pues se queden pues sin trabajo, hay que decirlo con todas sus letras, se queden sin ministerio y acuden por ayuda, por sus problemáticas. Entonces, como un ministerio, pues buscamos apoyar a la iglesia, pero también lo que hacemos, hemos desarrollado una metodología de consejería bíblica, de consejería cristiana, que nosotros buscamos pues capacitar a las iglesias para que se ejerza la consejería de una manera pues mucho más pues guiada, orientada, ¿no? Porque mucha gente cree que la consejería pues es como abrir la Biblia y decir, pues mira, la Biblia dice esto, ahí está tu consejo, ¿no? Sino tiene que ser un acompañamiento y para eso hay que desarrollar el discipulado en nuestras iglesias. Y pues lógicamente muchas veces se cree que el discipulado, pues la escuela dominical o las clases, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos mucho es capacitar a las iglesias en cómo desarrollar el discipulado de los miembros de las iglesias, las relaciones profundas entre los miembros de las iglesias, cómo hacerlo, y a través de esas relaciones profundas de compañerismo, desarrollar la consejería, porque luego los pastores nos dicen, ¿y por qué voy a capacitar en consejería a la iglesia, verdad? Si aquí el que da consejería soy yo. Y pues les decimos, pues hermanos, pues la realidad es que la gente ya da consejos. Lo que pasa es que quién sabe qué dirán, ¿no? Entonces es mejor capacitar a la iglesia en consejería. Claro que pues hay de casos a casos y hay cosas que pues la gente no puede atender. Hay que escalarlo a un líder, a un pastor, etcétera, alguien que con experiencia, etcétera, pero con mayor conocimiento, pero una iglesia sana es una iglesia que se discipula, que se aconseja, que se restauran los unos a los otros. Y a veces en nuestras iglesias lo que menos hay es restauración, ¿verdad? Llegan los nuevos creyentes y pues órale, mira, entra a este ministerio, entra a las clases, pero no sabemos cuáles son sus debilidades, cuáles son sus batallas, de dónde vienen, y no les damos una restauración, no trabajamos con ellos de una manera intencional, ¿no? Entonces, capacitamos en discipulado, en consejería, en restauración, y bueno, pues parte de lo que hacemos también con mucho gusto, pues es dar estas pláticas, talleres, específicamente a matrimonios, en fin, en estas tres áreas, en la personal, familiar y matrimonial y a nivel iglesia, ¿no? Estoy desarrollando en estos momentos, terminando de escribir un material para la revitalización de la iglesia, que ayude a las iglesias a llevar una metodología, unos pasos para que periódicamente estén evaluando no solo en lo organizacional, sino también en lo espiritual, ¿verdad? Entonces puedan estar tomando decisiones periódicamente para hacer ajustes. Entonces, básicamente lo que hacemos en ministerio, tenemos un blog en restauraministerios.org en el que estamos compartiendo sobre distintas temáticas, el podcast Consejos Divinos en las plataformas más populares de podcast. Estamos tratando de proveer de recursos a la iglesia. Gracias, hermano Efraín, y hermanos por ahí estuvieron viendo en pantalla mientras que mi hermano exponía por ahí este ministerio, Restaurando Ministerios. Pudieron ver la página en la cual ustedes pueden buscar y encontrar estos materiales, comunicarse con este ministerio. Y pues cualquier cosa, como dijo mi hermano, está para servirles. Hermano Efraín, agradecemos a Dios por su vida, de verdad, por la bendición que representa para nuestra iglesia. Muchas gracias, hermano Efraín, de verdad, por ahí mandan algunas felicitaciones a través de las redes sociales y agradecen a Dios por su vida. Que el Señor le bendiga mucho y seguimos por ahí en contacto. Dios me le bendiga mucho y gracias. Dios los bendiga a ustedes. Gracias, hermano Pastor David, por la oportunidad. Saludos a todos. Bendiciones. Dios con ustedes.